Emotional Elements. Emotional Elements. Bienvenidos a todos, espero que estén teniendo un fabuloso jueves. Mi nombre es Corina Laverde, soy directora comercial de Educación Superior de EDEX, Educación por Excelencia. Somos una agencia encargada de promover programas de estudios en el exterior y tenemos la gran oportunidad de trabajar muy de la mano con la UAS, Universidad Alfonso X el Sabio, que está ubicada en Madrid, España, con sus programas presenciales online, y el día de hoy tenemos un webinar magnífico que para este contexto va a servirnos muchísimo. Tengo la gran oportunidad de estar con José María, como siempre digo, Chema de corazón. Chema, ¿cómo estás? Muy bien, Corina, encantado de verte. Muchas gracias por organizar esta webinar. Chema, porfa, cuéntale a todos los asistentes quién eres tú, qué haces, y por favor hazme el honor de presentar al doctor Fernández. Sobre todo presentar a Jesús, que es lo importante. Bueno, nada, un placer saludaros a todos. Soy el doctor José María de Sandoval. Soy el director de expansión internacional de la Universidad Alfonso X el Sabio, que estamos en Madrid, en España. Y bueno, pues tenemos una fuerte presencia, gracias a EDEX, en 16 países de Iberoamérica. Y entonces, bueno, en esta constante que tenemos de dar formación y de tener alumnos latinoamericanos, pues hoy queríamos hacer una webinar muy especial, que es sobre el máster de prevención de riesgos laborales, que, bueno, en todos los países tiene gran importancia. Cada vez la implantación de la prevención de los riesgos laborales es más fuerte y, sobre todo, afecta a todo. Afecta desde a las oficinas, al transporte urbano, al transporte en altura, en fin, a la construcción, a todo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que para esta webinar nos acompañara el doctor Jesús María Fernández, que es profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero civil allí, y que, bueno, tiene maestría, tiene doctorado, ha trabajado muchos años, a pesar de su juventud, ha trabajado ya unos cuantos años en temas de prevención de riesgos, en prevención de salud, en todos los grandes constructoras como, por ejemplo, Ferrovial, que hace mucha obra en Iberoamérica, y también ha sido director de numerosas obras. Por lo tanto, bueno, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, yo creo que la figura del doctor Jesús María Fernández es magnífica para que os pueda aterrizar de una manera sencilla y directa lo que es la prevención de riesgos laborales y el máster que desde la Universidad Alfonso X el Sabio tenemos en modalidad online para Iberoamérica. Entonces, bueno, yo, como lo importante es Jesús y Corina, yo te doy las gracias, Corina, por la oportunidad de poder presentar a Jesús. Jesús, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, yo os cedo la palabra a los dos, a Corina y a Jesús, para que vayáis hablando. Buenas tardes, Corina, buenas tardes, Chema, buenas tardes o buenos días a todos los demás asistentes, según en qué parte del mundo os toque. Y bueno, pues solo agradecer tanto a Corina como a Chema pues esta oportunidad que me dan de, bueno, pues poder hablar acerca del máster de prevención de riesgos laborales que va a lanzar la Universidad Alfonso X el Sabio para este nuevo curso, totalmente online, y espero poder ir respondiendo las preguntas que tanto Corina como cualquier asistente tenga bien preguntar y bueno, pues intentar dar solución a cualquier inquietud que tengáis sobre el máster en general, la prevención de riesgos laborales en general, la situación en España o en diferentes países iberoamericanos y también sobre, bueno, pues cualquier cuestión particular. Corina me indicaba al principio que parece que los equipos en altura presentan inquietudes y bueno, pues llegado el caso también podría tratar sobre el tema. Corina, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Jesús, de verdad, por estar aquí con nosotros. Representa realmente un gran valor. Bueno, en este contexto, en este momento, ¿cuáles son los retos en el área de la prevención de riesgos con la crisis que ha generado el COVID
COVID-19? ¿Cuáles son esos retos? Bueno, está claro que ante la situación de pandemia mundial que tenemos con el COVID-19, la prevención de riesgos laborales juega un papel fundamental en todo el ámbito empresarial, laboral e incluso sanitario. Cualquier empresa, sea una empresa constructora, una empresa industrial, comercial, etcétera, etcétera, necesita tener en cuenta todas las medidas de prevención habituales y extraordinarias a tomar para evitar la transmisión de la enfermedad. Estuve precisamente, bueno, pues hace unas horas, tuve en mis manos, bueno, pues algún comunicado de alguna gran empresa química europea, precisamente revisando sus protocolos de actuación ante el COVID-19 y cómo todo se dirige desde el Departamento de Personal y de Prevención de Riesgos Laborales. No sé si quieres alguna indicación más concreta. La prevención de riesgos... Sí. Si me permitís un breve inciso, porque yo creo que muchas veces hablamos de la prevención de riesgos laborales en distintos sectores, empresas, pero al final muchas veces la gente no acaba de aterrizar que eso tiene que ser en todas las empresas. O sea, no importa que sea una empresa de 3 trabajadores o una empresa multinacional de 30.000 trabajadores. Porque al final, y esta pregunta del COVID creo que viene muy a cuento, Corina, que has hecho, porque al final hay una serie de prevenciones que, como bien decía el doctor Jesús María Fernández, todas las empresas tienes que tomar, de geles, de mascarillas, de distancia, de paneles, atención al público. Entonces, eso lo lleva a prevención de riesgos laborales. No, es que mi empresa es muy pequeñita. No, da igual. Es que aunque sea muy pequeñita o muy grandecita, todas lo tienen que cumplir, ¿no? Y eso, de ahí está la importancia de eso, por supuesto. Efectivamente, Chema, Excelente, totalmente. La prevención de riesgos laborales, perdón, Corina, a veces con el retardo no sé si nos solapamos. No, por favor, continúa. Realmente nos interesa mucho escuchar. Pero cuidado que tiendo a enrollarme mucho, si se me da cuerda. Decía, la prevención de riesgos laborales es una materia que debe implicar absolutamente a toda la empresa, desde la cúpula hasta los trabajadores. Es una política de empresa que además es obligación legal. Y efectivamente, lo que decía Chema, esto evidentemente las grandes empresas multinacionales tienen sus departamentos específicos de prevención, no pueden escaparse ni escaquearse de ninguna manera debido a los grandes controles a los que están sometidos por parte de la administración, pero pequeñas empresas e incluso autónomos, con o sin empleados a su cargo, tanto da, deben también cumplir todo lo que está contenido en cada país, pero bueno, en el caso español concreto, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De esa manera se minimizan los riesgos, tanto en este caso de pandemia en cuanto al contagio y transmisibilidad del COVID-19, como a cualquier otro tipo de riesgo laboral. Riesgos de electrocución, riesgo de accidente por caída en altura, por tropiezo, por desplome, accidentes con vehículos, con máquinas, herramientas, electrocuciones, cualquier tipo de accidente, incluyendo también contagio con sustancias tóxicas o peligrosas o, en este caso que nos ocupa, la infección con el virus. Y ya digo, no importa lo que dice Chema, no importa el tamaño. Bueno, perdón, Chema, porque me estoy refiriendo a ti como nos conocemos, pero bueno. Sí, José María. No, Chema. Bien. Digo, no importa efectivamente el tamaño y todas las empresas y los trabajadores deben ajustarse a todas las medidas de prevención establecidas, sean de este caso específico para evitar o minimizar el riesgo de transmisión de la pandemia, o sea para utilización de los equipos de trabajo de forma adecuada, maquinaria, máquinas, herramientas, maquinaria elevadora de cargas o de personas, trabajos en obras subterráneas, en una cadena industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Jesús, fíjate que todo lo que nos has contado tú y que nos ha contado Chema va muy relacionado precisamente con la siguiente pregunta, y es ¿cuáles son las oportunidades que se ha generado en el sector de prevención de riesgo precisamente por la crisis que ha generado el COVID?
Bueno, pues los departamentos, en las empresas medianas y grandes, los departamentos de prevención en estos momentos están reforzando sus plantillas porque precisamente necesitan tener personal suficiente como para poder hacer una serie de funciones, entre las que están no solo la supervisión de que se cumplen todos estos requerimientos de uso de EPIs, colocación de mamparas, etcétera, etcétera, sino también cosas tan simples o sencillas como, por ejemplo, la medición de los espacios. Ayer estuve hablando con un colega precisamente que, bueno, pues en una gran empresa, trabajo administrativo de oficinas, bueno, pues estaban tomando, ahora mismo están funcionando con teletrabajo, pero el personal del Departamento de Prevención de Riesgos estaba tomando medidas y levantando planos en los casos en los que no los tuvieran, pero bueno, en otros consultando planos existentes, de las dimensiones de las oficinas para precisamente poder controlar si se debían espaciar los puestos de trabajo en los que trabajaban por parejas, un personal que recepciona al cliente y otro que luego tramita la consulta, si hacer separar físicamente ambos puestos, sí que puedan trabajar por turnos, estando físicamente uno presente o el otro no. Todas esas medidas primero las tiene que estudiar precisamente el Departamento de Prevención. Y luego, además, la gente del Departamento de Prevención tendrá que implementarlas y vigilar que esa implementación se lleve a cabo de forma correcta. De manera que hace falta personal y hay trabajo en la materia al respecto. Tú, Jesús, dirías que esta situación sobre cómo hacer el control o cómo hacer la prevención de riesgos generado a través del COVID es una cosa que va a ser temporal o estamos hablando de una necesidad a largo plazo? Bueno, aquí al final la recomendación básica es prudencia. Yo personalmente aunque soy de natural optimista o quiero ser optimista, sí que es verdad que la fortuna favorece a quienes están preparados y la mejor manera de prepararse es estar preparados para los escenarios más negativos. Si nos pusiéramos en un escenario razonablemente negativo de que tuviéramos, bueno, pues un brote epidémico o pandémico de una duración, pues como fue el del caso de la gripe de 1918, estaríamos hablando de un plazo de 3, 4, 5 años aproximadamente. Entonces, durante ese tiempo, evidentemente habrá que extremar todo este tipo de medidas y de precauciones. Luego, por lo menos, o en ese peor caso, en cuanto al punto de vista sanitario, tendríamos durante 5 años, 4 o 5 años, que extremar todas estas medidas. Que luego efectivamente aparece una vacuna a lo largo de este invierno y se puede contener de forma médica y con vacunaciones el avance de la pandemia antes, bueno, pues mejor. También los servicios de prevención tendrían que, en coordinación con los servicios médicos de las empresas, tendrían que establecer, bueno, pues los órdenes de asistencia de los trabajadores a las vacunas, etcétera, etcétera, y luego también supervisar, digamos, la desescalada. Que el virus él solo muta a formas menos agresivas y esto se acaba por sí solo dentro de 2 meses, que algún virólogo italiano dice que quizás pueda ocurrir, que hay unos ciertos en el Instituto de Epidemiología de Milán lo están calibrando, todavía no se atreven a asegurarlo, pero dicen que pudiera ocurrir. Bueno, pues mejor. Y si tuviéramos rebrotes en el próximo invierno como si fuera una gripe estacional, pues tendríamos que volver a implementar todos estos mecanismos de prevención. Y ya digo, hay trabajo amplio al respecto. Bien, Jesús, te hacía esa pregunta porque digamos que para la gente del común como yo, que no conoce muy bien esta área, quiero comprender un poco el panorama general. Entonces, según lo que tú nos has comentado y lo que Chema nos ha comentado, la prevención de riesgos laborales es para empresas pequeñas, medianas, grandes, es útil en cualquier escenario, es necesario en cualquier escenario. Y digamos que con esta situación que tenemos actual del COVID se manifiesta más claramente que hay que implementar ese tipo de medidas, lo que tú decías, hacer como el diseño, la implementación y el seguimiento de que efectivamente funcionen. O sea, no es algo que sea solamente para este contexto, sino que es una necesidad latente y permanente. Y yo me imagino que además que el COVID muestra, además que se adapta a los diferentes escenarios, ¿no?
Sí, Aquí, si me permitís un pequeño comentario muy rápido. Todo lo que has dicho, Corina, tienes razón, pero sobre todo el COVID ahora lo que ha puesto de manifiesto es que si bien hay países que tenemos, España es un país que es ejemplo en el tema de prevención de riesgos laborales. Hay otros que están evolucionando en este sentido, pero lo que sí ha puesto de manifiesto el COVID-19 es que los países tienen que tener un control fuerte sobre los riesgos laborales, ¿vale? Es decir, esto lo que va a suponer ahora, más allá del COVID, olvidemos el COVID, pero sí ha puesto de manifiesto una cosa. No todos los países, no todos los ordenamientos jurídicos y no todas las empresas, aun teniéndolos, están cumpliendo con los riesgos laborales, ¿no? Entonces, ahora evidentemente va a haber una evolución a mejor en cuanto a la legislación en materia de riesgos laborales en aquellos países en los que la modernización de esta legislación pues era más tranquilita, más relajadita, ¿no? Ahora esto va a poner de manifiesto que efectivamente los riesgos laborales tienen que estar reflejados, regulados y cumplidos, porque en algún momento puede volver o el COVID o el COVID, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces, claro, esto va a ser muy importante. No es algo, o sea, los riesgos laborales ahora mismo son importantísimos, van a generar miles de puestos de trabajo, miles en todos los países de puestos de trabajo, pero es algo que en los que no lo tienen implementado de una manera estable va a llegar para quedarse, ¿vale? Perdona, Jesús. Nada. Totalmente de acuerdo, porque precisamente iba a hacer yo incidencia. El COVID lo que está es sencillamente poniendo de manifiesto las carencias que hay en este tema. Cuando se implementó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales... Tengo una pregunta. Disculpe, sí, adelante. Esas carencias, nuestros países latinoamericanos estamos dentro de ese rango de los países con carencias. Efectivamente, tenéis campo de mejora. Lleváis en diversos países iberoamericanos, lleváis avanzando ya unos ciertos años. La Inspección de Trabajo Española, por ejemplo, ha colaborado con los diferentes ministerios de Trabajo y Seguridad Social o los correspondientes en distintos países, como por ejemplo en Uruguay, en México, en Venezuela y en Chile también. Y lo que se está buscando poco a poco es ir adaptando las legislaciones en esos países y también los procedimientos de trabajo de la Inspección de Trabajo, que es el ente de la Administración que supervisa que las empresas y los trabajadores que están en las empresas cumplen o van cumpliendo precisamente toda esta normativa de prevención de riesgos y van disminuyendo la siniestralidad laboral. España, cuando se aprobó la famosa Ley de Prevención de Riesgos Laborales española del año 97, tenía un altísimo índice de siniestralidad laboral, parejo más o menos al que hay en varios de los países iberoamericanos. Estábamos años luz por detrás de Alemania y los países centroeuropeos más avanzados. Al principio hubo resistencia por parte de algunos empresarios a ir adaptando todas estas cuestiones porque decían que les costaba dinero, que era un follón de implementar, pero la necesidad de ajustarse a la normativa, bueno, pues evidentemente no les dejó otra salida. Y conforme ha ido avanzando el tiempo, los empresarios y los trabajadores, todos los agentes implicados, nos hemos ido dando cuenta que evidentemente, bueno, lo primero, hemos conseguido bajar la siniestralidad laboral española. No hemos llegado a los niveles alemanes, pero desde luego estamos muy por debajo de como estábamos hace 20 años. Y además, ya digo, todos los agentes se han dado cuenta que esto que pensaban que costaba dinero, en realidad lo que hace es ahorrar dinero, porque al margen, por supuesto, de la tragedia personal, que hay siempre un drama detrás de un muerto, de un accidente grave, eso también cuesta dinero. Cuesta dinero a muchos agentes, a las mutuas aseguradoras, al Estado en indemnizaciones, a las empresas en indemnizaciones, a las empresas en bajas, aunque sean temporales por sobreesfuerzos, por lumbalgias, ese tipo de cosas, por mala ergonomía de los puestos de trabajo simplemente. Eso son muchas horas de trabajo perdidas, mucho dinero al año también en esas horas de trabajo perdidas, y si el trabajador causa baja por un tiempo relativamente largo y hay que buscar otro trabajador para sustituirle, horas también en formación. De manera que en realidad, exacto, una empresa con un buen sistema de prevención y unos buenos recursos preventivos está mejorando a la larga
es cuantificable, ya digo, de forma estadística, evidentemente, pero es cuantificable el gasto en horas de trabajador perdidas al año por bajas y también tiene una traducción económica, esas horas perdidas por bajas. Jesús, o sea que estamos diciendo que las empresas necesitan personal para hacer estos procesos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿por qué se considera que es tan importante que los profesionales se preparen en esta área? Vamos a ver, esto es como todo o como algunas cosas. A veces este tipo de formación, es cierto que muchas veces hay algunas medidas que son lógica y sentido común. Y entonces eso puede dar la impresión de, bueno, pues cualquiera puede, pues a cualquiera se le puede haber ocurrido esto ya, pero hasta que no lo ves es difícil que por ciencia infusa a alguien se le ocurra. Hace falta tener una sólida formación jurídica conociendo la reglamentación. Hace falta tener una formación teórico-práctica de aplicación de casos vistos, porque ya digo, hay cosas que no se nos ocurren si no las hemos visto antes. Una vez vistas, sea en la realidad o sea a través de un curso con formación audiovisual, fotografías o sencillamente que un profesor o un inspector de trabajo o un coordinador de seguridad y salud con experiencia nos cuente sus anecdotillas y las cosas que ha visto en la vida real, en obras, en empresas, etcétera, etcétera, ya uno lo incorpora a su acervo personal y uno ya no se acuerda, perdón, al revés, uno ya no se olvida de ese tipo de medidas preventivas. Entonces, ya digo, no basta con ejercer de mero artista diletante, que bueno, pues hombre, yo creo que yo puedo hacerlo, bueno, tengo un poco de ojo, pues que se separen esas mesas, cuidado ese andamio. No, hay una reglamentación muy estricta sobre, por ejemplo, andamios y equipos de elevación en alturas. Hay reglamentación muy estricta sobre trabajos en obras subterráneas, etcétera, etcétera. Y todos esos reglamentos y esos protocolos están muy pensados. En realidad, la prevención de riesgos no deja de ser, sea en construcción, sea en actividad industrial, no deja de tener unos ciertos parecidos con, por ejemplo, los grandes accidentes ferroviarios o de aviación o navales, que cuando se hunde un barco o se cae un avión, hay una comisión de expertos que busca averiguar el porqué de ese accidente. Normalmente un accidente, cuando las cosas están bien pensadas, los protocolos, un accidente no es justo mala suerte o que ha fallado un elemento. Hay una cadena de causalidades, una cadena de elementos que fallan, una cadena de problemas, y hay que ver cuáles han sido esos problemas y cómo actuar para que no se repitan. Cada vez que hay un accidente laboral, hay que hacer una investigación de por qué se ha producido y posibles medidas preventivas a tomar para que ese accidente no pueda volver a ocurrir. Y esto es como todo. Un accidente, una grúa se cae y mata a 2 personas. Es un problema, pero hayan sucedido 2 cosas, como mínimo 2 cosas. Primero, la grúa se ha caído por algún motivo, pues puede ser que la carga fuera superior a la capacidad de la grúa o haya estirado el brazo más allá de la distancia o que estuviera mal apoyada en el terreno, un terreno inestable o sin las patas de estabilización desplegadas y por eso se haya venido abajo. Un problema es que la grúa se caiga y el segundo problema es que había gente en un sitio donde no tenía que estar. Había gente debajo. Cuando se eleva una carga, la primera norma fundamental es que no haya nadie debajo de esa carga o del radio de posible caída de esa carga. Suceden 2 cosas. La grúa se cae y había gente donde no tenían que estar. Entonces, ya digo, hace falta formación para saber todos esos protocolos y esas actuaciones, igual que para montar un andamio complicado, no es tan sencillo como un andamio de borriquetas para pintar una pared de 2 metros de alto, una tapia. Un andamio complejo necesita un plan de montaje, seguir ese plan de montaje, la estabilización, aseguramiento de sus apoyos, etcétera, etcétera, y tras cualquier modificación o suceso específico como un vendaval, hay que revisar, una persona que entienda ese andamio debe revisar que todo está bien. Y lo mismo, para desmontarlo, ese andamio se debe desmontar paso a paso. No se pueden quitar los apoyos inferiores porque se nos viene abajo todo. Pues es lo mismo, hace falta una formación específica. Claro, y es que fíjate que a veces tenemos la percepción de que muchos manejos se hacen de manera intuitiva.
¿cierto? Entonces, intuyo que, y esto genera pérdidas económicas, pérdidas en vidas, o sea, Eso realmente es. es un tema que hay que conocer la norma y especializarse. Claro, y Sobre, bueno, luego, voy a preguntar. además, Corina, si me permites también, luego prevención de riesgos laborales tiene un campo de actuación amplia, porque como bien dice el doctor Jesús Fernández, los riesgos laborales ocurren en todos los sectores. Por lo tanto, luego al final tú te puedes especializar, perdonar, en los riesgos laborales que ocurren en obra en superficie o en obra subterránea. O te puedes especializar en prevención de riesgos laborales en oficinas. Vale, porque muchas veces decimos eso, efectivamente, lo más llamativo, lo más vistoso no. Lo más visual, perdón, lo más visual es a lo mejor pues es un accidente, una grúa que se cae, una colisión de un camión grande, pero no podemos olvidar la prevención de riesgos laborales en las propias oficinas, ¿no? Es decir, es que abarca a todo, ¿no? Absolutamente todo. Es realmente importante. Gracias. Bueno, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que a medida que hemos ido avanzando se han estado uniendo. Quiero recordarles que estamos con José María Sandoval, que es Chema de corazón, así le decimos todos, que representa la UAS, Universidad Alfonso X el Sabio. Tenemos al doctor Jesús María Fernández, que es docente precisamente de la maestría. Estamos hablando, como se han dado cuenta, de la prevención de riesgos laborales y estamos hablando de una oferta de una maestría online que satisface también esa necesidad que tenemos en este momento de prepararnos para poder enfrentarnos a un escenario laboral cada vez más competitivo. Entonces, hablando sobre esta maestría online, ya sería Chema o Jesús, ¿cuál es la estructura académica y la metodología de esta maestría para que todos quienes están asistiendo conozcan un poco más acerca de ese componente académico? Jesús, adelante. Gracias, Chema. Vamos a ver, la maestría se va a impartir totalmente online, en línea. Tiene una duración de un curso académico, 10 meses, estructurados, divididos en 2 cuatrimestres. Tenemos, me parece que eran, 5 asignaturas en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre quedan 2 asignaturas, las prácticas externas presenciales, que luego Chema podrá hablar quizás un poquito más de ellas, y el trabajo fin de máster a presentar también a la terminación. ¿Vale? Las asignaturas cubren todas las técnicas de mejora de condiciones de trabajo afines a la prevención de riesgos laborales. ¿Vale? También tratan sobre el ámbito jurídico de la prevención, la normativa, cómo ajustar, cómo elaborar los informes, etcétera, etcétera. Auditorías sobre gestión de prevención de sistemas de gestión o de prevención de riesgos laborales para empresas que deban o que deseen conseguir las certificaciones ISO con las diferentes entidades acreditadoras. Y luego también hay una asignatura específica sobre las técnicas de prevención de riesgos laborales, las 3 especialidades que existen, que son seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. De manera que el estudiante, al terminar su maestría, bueno, pues tendrá un conocimiento amplio en las 3 especialidades de prevención de riesgos laborales para trabajar en cualquier tipo de empresa, de construcción, de minería, en oficinas, administración, en el ramo de seguros, marítima, naval, pesquera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya digo, con un conocimiento jurídico, un conocimiento de aplicación amplio. Los profesores que van a impartir son, estamos todavía, no está completamente cerrado el claustro, pero está ya muy avanzado. Son profesionales con amplia experiencia en el sector desde diferentes puntos de vista, en empresas constructoras, en empresas de minería, en empresas aseguradoras, en mutuas de salud, en la administración, en la Inspección de Trabajo o el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Campos variados. Vamos a querer dar una formación teórico-práctica, es decir, no solo van a estar los paquetes teóricos en el entorno Open UAS que luego
Chema quizás pueda hablar un poquito sobre él y los apuntes virtualizados y demás, que ya podrán ver los alumnos que es sencillo, atrayente y fácil de usar y estudiar, sino que además los profesores intentarán en las clases correspondientes exponer sobre todo su experiencia personal y multitud de casos vistos por ellos que constituyen, ya digo, ese acervo que tiene al final un profesional y que lo distingue de un mero aficionado que con el sentido común, pues sí, pues esto, no es suficiente ese sentido común para conseguir una reducción de los índices de siniestralidad significativos y un ahorro de coste significativo. Evidentemente es mejor que haya alguien con intuición a que no haya nadie, está claro, pero para conseguir resultados realmente tangibles y palpables debe ser personal formado. Y a medida que evolucione la legislación, va a ser obligatorio en los sucesivos países como ya es en España o en países centroeuropeos. Entonces, insistimos en que es un campo de desarrollo profesional importante y quienes entren además en él en los años iniciales de despegue y despliegue de estas técnicas y estas legislaciones podrán ir incrementando su trayectoria profesional y creciendo a medida que va creciendo el sector. Los primeros que empezaron a dedicarse a esto a finales de los años 90 en España, hoy en día evidentemente están en puestos de mucha responsabilidad, con su remuneración correspondiente, claro está, en pues grandes empresas, niveles elevados de la administración, etcétera, etcétera, y les ha abierto muchas puertas a lo largo de su carrera profesional. No sé si Chema quiere añadir, ya que me iba yo otra vez por las ramas de la... del ámbito académico, igual Chema quiere hablar un poco sobre el entorno de OpenWax, que creo que es interesante también para los posibles alumnos. Efectivamente, muchas gracias, Jesús. Como os decía Corina, la Universidad Alfonso X el Sabio, a demanda de empresas con las cuales tenemos mucha relación por las prácticas profesionales de nuestros alumnos, como el mismo Departamento de Administración y Dirección de Empresas, pues nos pidieron que desarrolláramos esta maestría, pero en una modalidad online, 100% online. Entonces, en la Universidad Alfonso X el Sabio hay un área que es OpenWax, que se dedica a todo lo que es la formación online. Formación online que nosotros en ningún momento entendemos que es de menor calidad, en absoluto, que una presencial, ¿no? Entonces, de entrada es una maestría oficial, no es un título propio, que eso es muy importante. Es una maestría oficial. Recordemos que implica que sea oficial. Sí. Un título propio es aquel que emite la universidad, firmado por el rector. Pero más allá del aval de la universidad, no tiene una garantía, un aval, un refrendo del Ministerio de Educación. ¿Vale? Las maestrías oficiales, como es este caso, esta maestría está aprobada por Madrid+D, la Comunidad de Madrid, por el Ministerio de Educación, y el título de magíster, de maestría que se emite es en nombre de Su Majestad el Rey. Por lo tanto, como maestría oficial que es, cuando lleguéis a vuestros países con el título, directamente lo reconocen, lo homologan, porque es un máster oficial. Por lo tanto, en ese sentido, tenéis que estar tranquilos, ¿vale? Luego, como os decía Jesús, es un máster que es 100% online, porque entendemos que ahora mismo el profesional que o bien ha egresado y está empezando a trabajar o que ya tiene ciertas responsabilidades en su trabajo, ahora no puede decir me voy todas las tardes a clase o me voy en horario executive viernes por la tarde y sábados por la mañana a clase. No tiene sentido con los avances que ahora mismo hay, con los que la Alfonso X el Sabio cuenta, ¿no? Además, muchos de vosotros, en mi caso personal, yo estoy constantemente viajando a Iberoamérica. Entonces, claro, ¿cómo hago una maestría si estoy todo el día metido en un avión o en una reunión? Corina, vamos para acá, Corina, vamos para allá. No, no es posible, no es factible, ¿no? Vosotros a lo mejor estáis en obra y estáis 3 meses en Bogotá y luego os vais a una obra en San Salvador y luego... Es decir, es muy complicado. En cambio, en online, sí, porque los horarios se adecúan al horario de Latinoamérica.
con lo cual es en nuestra tarde-noche, que es perfectamente factible dar las clases y que normalmente son coincidentes con vuestra hora del almuerzo. Si en algún momento podéis estar, esas clases quedan grabadas y las podréis oír luego. Pero las clases que son en directo son clases participativas, en las cuales, como ahora mismo, yo puedo ser el profesor, vosotros sois los alumnos, entonces nos vamos a poder ver, vais a poder a través del chat preguntarme o directamente pedir la palabra y hacerme la pregunta en directo. Es decir, estamos a mucha distancia, pero estamos al lado, ¿vale? Y esa es la formación que damos en la UACS. Igualmente, el aula son grupos pequeños, nunca van a ser más de 40 alumnos. Y ese aula, a su vez, se divide en grupos. Y a poder ser en grupos multinacionales. No va a estar el grupo de los colombianos, el grupo de los chilenos, el grupo de los ecuatorianos o el de los españoles. No. Os metemos a todos en un cóctel, lo agitamos y sacamos grupos multinacionales, porque así es como se trabaja hoy. No solamente trabajando con tu nacional, ¿no? Porque tú estás hoy aquí, mañana estás haciendo una obra en Quito y tendrás que estar con la gente de allí y tendrás que estar acostumbrado a trabajar con gente de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy importante. Y luego las prácticas profesionales. Es decir, ninguna maestría de la Universidad Alfonso X el Sabio puede terminar si el alumno no hace prácticas profesionales, ¿vale? Y más en las maestrías oficiales, como es este caso. Entonces, dices, oye, pues yo estoy trabajando. Fenomenal. Si tú estás trabajando, independientemente de eso, nos pondremos en contacto con tu empresa, firmaremos un convenio con tu empresa para que una vez que tú termines en teoría ese periodo, en teoría me refiero a que si estás trabajando, bueno, pues iniciarás un periodo de prácticas con alguna especificidad más concreta que nosotros pidamos y que luego la empresa emita tu certificado de práctica, que nosotros junto con el tutor de las prácticas de la universidad lo valoramos. Imaginaros que es que yo estoy en Ecuador y no tengo trabajo. Pues entonces, desde la universidad intentaremos buscarte unas prácticas profesionales en una empresa en Ecuador, para que de esa manera tú las puedas realizar. Excelente, Chema. Yo quiero invitar a todos los asistentes, porque estoy segura que estos temas generan muchas preguntas. A todos los asistentes, perdóname que te interrumpí, que nos escriban en el chat para poder resolverles también las inquietudes. Porque este tema de las prácticas me parece supremamente relevante. Por favor, continúa, Chema. Sí, entonces igual es que para nosotros al final de nada valen las clases teóricas. Para eso coges un libro y te lo lees, ¿no? Como bien decía el doctor Jesús María Fernández, las clases son parte teórica, pero siempre aplicado, siempre prácticas, porque lo que hace falta es aterrizar el conocimiento al mundo real, al mundo de hoy y al mundo que va a venir. Entonces, para nosotros las prácticas profesionales son muy importantes. Y además, y adicional a las prácticas, adicional a las materias del programa, se os da formación en Professional Skills, competencias profesionales que van a ayudar a que cuando vosotros hayáis terminado la maestría tengáis otra serie de habilidades, otra serie de competencias que en ese área las empresas están demandando. ¿Vale? Y eso es muy importante y somos de las pocas universidades que estamos dando el tema de Professional Skills, de competencias profesionales. Igual, tú me dices, oye, yo estoy trabajando en una constructora estupenda, pues en este caso de Bogotá, y me quiero cambiar, quiero cambiarme, quiero cambiar de sector y quiero aprovechar, estaba pues en el sector de oficinas y me quiero pasar al sector de obra. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que tus prácticas profesionales las puedas hacer en el sector al cual te quieres cambiar, para que así además sea una puerta, sea una forma de aperturar la puerta que puedas entrar ya directamente en ese sector. Y si por lo contrario no estás trabajando y estás interesado en hacer esas prácticas profesionales en un sector concreto, igual, te ayudaremos a través de nuestro gabinete de prácticas a encontrarlas en ese sector que quieres. Entonces, a nosotros a las prácticas profesionales le damos mucha importancia, a las clases prácticas mucha importancia, al network, al desarrollo de amigos, de compañeros, de colegas que se hacen en las maestrías y al trabajar, a pesar de estar online, en grupos pequeños,
de 4, 5 alumnos. Eso es fundamental. Y un éxito. Chema, yo quiero agregar un poco y es que lo que tú decías es muy importante para los estudiantes. Nosotros que tenemos el contacto directo con los estudiantes, que cada vez están más interesados, que cada vez están más inscribiéndose a este tipo de programas, para ellos es muy importante saber que no se trata, estudiar online no es leer un PDF, realmente hay una interacción, hay un soporte, hay toda una parte de comunicación y lo que tú decías, o sea, cuando yo tengo la posibilidad de estudiar con estudiantes que son de diferentes nacionalidades, estoy desarrollando un networking y adicionalmente eso amplía mi visión. ¿Cuál es la lectura desde el contexto social, desde el contexto económico, cultural que hay en un país sobre esa misma temática que se está abordando? Entonces, por eso yo siempre he considerado que esta modalidad y esta plataforma que maneja la UACS es excelente porque es que realmente permite el contacto humano, pero también está la flexibilidad de que si no alcanzaste, porque, hombre, justo tenías que entregar un proyecto para tu jefe y no pudiste entrar a clase, tienes acceso a esa clase grabada y tienes una cantidad de recursos con los cuales tienes acceso al conocimiento y como que la gente tampoco dice, bueno, que me quedé atrás. No, tengo formas y de luego, poder ir avanzando y eso me parece muy importante. Claro, y luego hay otra serie de herramientas, están los foros, están los chats, o sea, es decir, la relación que se tiene con el profesor es muy, muy, muy intensa, muy intensa. Incluso a veces se tiene más relación con el profesor que si es presencial, que al final el profesor viene, das tu clase, le puedes preguntar, pero bueno, ya está. Aquí no, porque es que el profesor lanza preguntas individuales y grupales en los foros. Luego están los chats, están las clases en directo, los trabajos grupales. Es que, bueno, está muy bien. Ha sido una maravilla. Lo de Internet yo quiero es una maravilla. Que tenemos unas preguntas de nuestros asistentes. Nos dicen, por favor, ¿pueden repetir el nombre de la universidad, Chema? Honores, por favor. Universidad Alfonso X el Sabio. Alfonso X, como ya sabes que en España es una monarquía, los reyes pues se nombran con un nombre y luego con su número en números romanos, ¿vale? Entonces es Alfonso X, que es la 10, la X, Alfonso X el Sabio, Alfonso X el Sabio. O también como UAX, Universidad Alfonso X, UAX, UAX, Alfonso X el Sabio o UAX. Chema, cuéntanos rápidamente, porque tenemos Corina, varias preguntas. ¿Por qué es tan importante la UACS? ¿Por qué es tan reconocida la UACS? Bueno, a ver, nosotros fuimos la primera universidad privada en constituirnos en España. La primera, hace más de 25 años. Antes existían las universidades públicas o las que estaban dependientes de la Iglesia Católica por el concordato que el Reino de España tiene con la Santa Sede. Pero la primera universidad privada en constituirse en España fue la Universidad Alfonso X el Sabio. Y sobre todo, es lo que os decía antes, grupos reducidos, un campus en físico, que bueno, los online no lo ven, pero de más de 1 millón de metros cuadrados, de 100 hectáreas, con 19 edificios, con sus programas oficiales y sobre todo con un reconocimiento tremendo de las empresas. Al final, como la unión entre la universidad y la empresa es tan estrecha, nosotros en esos grupos reducidos tenemos la capacidad de poder formar a los alumnos según los pedimentos, según las peticiones que las empresas nos hacen para hoy y las que necesitarán para un futuro. Entonces, un alumno que está al inicio de la maestría o al inicio de su pregrado, pues cuando termine su maestría o termine su pregrado, va a tener esas competencias que la empresa está demandando, ¿no? Y eso es lo que ha posicionado al Alfonso X el Sabio, a la Universidad Alfonso X el Sabio, como una de las principales universidades privadas de España. Esa unión entre el alumno, la empresa y la universidad, ¿vale? En los tres hacemos que el alumno cuando salga tenga una carrera exitosa y muchos repiten a venir a hacer maestrías con nosotros por la experiencia, por cómo ha sido y ese es un poco el prestigio, ¿no? Ahora mismo y de la mano de edX estamos presencialmente en 16 países, tenemos muchos acuerdos con otras universidades de primer nivel en Iberoamérica, con gobiernos, con ministerios, con empresas.
Bueno, pues esto es lo que año a año va consolidando al Alfonso X el Sabio, a la UACS, como una de las universidades de referencia en España para el público y latinoamericano. Porque tenemos un especial cuidado, querencia y cariño al público latinoamericano. Ahí está el programa de becas específico, de becas o descuentos que se tiene para Latinoamérica. Entonces, bueno, pues es una forma que nosotros estemos, pues bueno, en muy buena relación, ¿no? Y en muy buena posición, ¿no? Entre las universidades Claro españolas. que sí. Bueno, nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura una maestría en España? Jesús, Como decía el doctor Fernández, un año académico. Jesús, si un año quieres. académico, perfecto. Sí, efectivamente. Listo. O sea, en ¿Cuáles este, son los requisitos? ¿Sí? Que son un año académico, son 9-10 meses, entre eso 9 y es, 10 exacto. meses. Empezamos a Así es. mediados de octubre, se empieza a mediados de octubre y se termina a mediados finales del mes de junio. Eso es. Que es buenísimo, Chema, porque es que realmente es un programa de altísima calidad, ¿cierto? Con muy buenos recursos, con muy buenos docentes y tener la posibilidad de estudiar algo tan bueno, pero en menos tiempo en comparación a lo que se hace en nuestros países que pueden durar 2 años las 2 años. maestrías. Ya, Sí, sí, sí. entonces eso hace que puedas ingresar más fuertemente al mercado laboral, pues más rápido, y eso hace que también haya un retorno de la inversión. Bueno, nos Claro, preguntan, ¿cuáles los requisitos para claro. ingresar? Y yo a esto quiero sumarle, Jesús, ¿cuál es el perfil? O sea, ¿cuáles son las carreras o los grados que pueden acceder a este tipo de maestría? Todo. Chema también lo Sí, sabe, como prácticamente cualquier todos. maestría. Claro, Perdona, Chema, disculpa, adelante, sigue sí. tú. No, es que prácticamente todos. Aquí tenéis nada más y nada menos que arriba en la pantalla un ingeniero civil y un ingeniero de caminos, canales y puertos y tenéis un abogado. O sea, entre un ingeniero y un abogado, pues todo lo demás entra. Así que os Todo. podéis imaginar todo. Lo único que hace falta es que, como es una maestría Excelente. oficial, tengáis una licenciatura, un pregrado. ¿Vale? En Colombia, Ujú. en unos países de Latinoamérica licenciatura, en España ahora se llama grado. ¿Vale? Es decir, simplemente. Bueno, hay Perfecto. una documentación, una solicitud de admisión, la copia del pasaporte, el récord de notas, pero ya está, ¿no? Que La para entrada, todo eso les damos la mano en cada uno de los países, porque sé que tenemos asistentes de diferentes países. Estamos presentes en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, sí, Argentina, Brasil. Entonces, realmente tenemos asesores que les van España. a dar todo el acompañamiento. España, Australia, también estamos. Entonces, la idea es que para todo el proceso, recuerden, requisito, tener mi título de licenciatura, pregrado o grado, según aplique en cada uno de sus países. Y luego Sí. hay una documentación que es a nivel personal, como el pasaporte, el documento de identidad y documentación académica. Además de la aplicación, nosotros como especialistas les vamos a ayudar con todo el proceso de recolección de esa documentación, Eso. revisión y hacemos todo el proceso de aplicación con la UACS. Nos Eso. están preguntando, Chema, porque sabes que este es el tema que a mí siempre más me gusta en todos nuestros webinars, Sí. y es que la UACS tiene un tratamiento especial con los estudiantes que provienen de Latinoamérica a través de EDEX, que son los delegados de la UACS, y es que tienen unas becas, ¿cierto? O unos Sí. descuentos. No tienen los mismos precios que van a pagar los estudiantes europeos o de otras nacionalidades. Cuéntanos, por favor, acerca de esas becas. Bueno, pues nosotros para el programa de la maestría oficial en prevención de riesgos laborales tenemos un descuento específico para los alumnos que a través de EDEX, se matriculen en la Universidad Alfonso X el Sabio, que es un descuento o beca, porque en algunos países llamáis beca, en otros llamáis descuento. Bueno, una reducción del precio, ¿vale? Del 30%, ¿vale? Entonces, Wow. bueno, es una maestría que económicamente se queda muy, muy bien, porque os recuerdo que es una
una maestría oficial. El coste en euros final es de 3.850 euros, 3.850 euros, pero que vais a poder pagar en 10 mensualidades además. Pagáis una pequeña cantidad en la reserva y otra pequeña cantidad en la matrícula y el resto lo podéis estar pagando en 10 mensualidades para que os sea mucho más cómodo. Y además se puede pagar a través de la plataforma de Alfonso X el Sabio o con tarjeta de crédito, es decir, que no suponga un coste de la transferencia internacional cada mes, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera el coste es muy reducido y os permite, pues eso, el poder estar cursando una maestría, actualizaros, mejorar mucho vuestro currículum, vuestro expertise y salir de nuevo al mercado laboral con una experiencia muy potente, muy demandada y cuyo coste, pues es un coste, pero que es mucho más reducido que si fuera una maestría presencial o fuerais un alumno español, que os iba a costar mucho más caro. Total. Es bueno. Chema, Eso es. Silvia Quinto, no sé si ya Jesús de pronto tú también le quieres responder. Silvia Quinto nos pregunta, para titularse del máster, ¿cuál es el proceso o requerimiento? Para egresarse. Sí, aprobar las asignaturas, hacer las prácticas y el trabajo fin de grado. Perfecto. Lo normal. Estudiar. Chema, yo creo que cuentes cómo es eso de que los estudiantes pueden graduarse, o sea, recibir su titulación, dónde pueden recibir su titulación, dice que va a venir online o dice que es presencial, lo especifica o no lo especifica, ¿cómo es todo? No. En el título que se emite de la maestría, el título oficial, el nombre de Su Majestad el Rey, con el escudo de la universidad, el escudo de España, en fin. Ahí no te indica la modalidad, te indica lo que eres. Pues es que la modalidad es, bueno, pues es una modalidad, no eres menos magíster por hacerlo presencial que por hacerlo online. O eres más. Excelente. Máster universitario, que es oficial, o sea, que la terminología en España es máster universitario. Pero bueno, como a veces, yo siempre digo que estamos separados por un idioma común, a veces hay palabras que varían, ¿no? Entonces, universitario significa oficial, ¿vale? Entonces, máster universitario, oficial, en prevención de riesgos laborales. Chema, nos dice Natalie Campos. Por favor, ¿podrías repetir el costo de la maestría con el descuento para Latinoamérica? Sí, incluido ya el descuento del 30%, ¿vale? Del 30%, el coste de la maestría es de 3.850 euros. 3.850 euros ya con el descuento. Se paga una pequeña reserva, primero de 500 euros, luego otro pago antes de empezar la maestría de 1.000, luego ya has pagado 1.500 euros. Luego el resto, pues al final pagado en 10 meses te va a costar unos 115, 120 euros al mes. Y con eso ya has terminado el pago. Eso es buenísimo. Claro, es que, claro. Chema, nos dice, esta la voy a contestar, yo dice, el título es avalado para Ecuador, nos pregunta Tali Moncayo. Tali, te cuento, estamos hablando de maestrías oficiales y eso quiere decir que los títulos son reconocidos en nuestros países, no vas a tener problemas para la homologación ni nada de esto. Entonces, es buenísimo porque es una maestría oficial, online, como te puedes dar cuenta a través de la participación de Jesús y de Chema. Estamos hablando con gente que sabe de verdad y que le ha metido el corazón precisamente a la creación de estos programas. Hay un escrutinio muy fuerte en quiénes son los docentes que participan, porque la idea es que el estudiante reciba educación de la mejor calidad, que eso ha hecho que la UACS durante todo este tiempo esté tan bien posicionada, que realmente tenga todo el reconocimiento. Y es que es increíble, o sea, Chama, a mí me tiene sorprendida la verdad la cantidad de solicitudes que tenemos, las aplicaciones que tenemos en curso en los diferentes países, porque estamos respondiendo a una necesidad. Sí. Ahora, quiero contarles, para aplicar al programa no hay un costo. ¿Me permites un comentario muy pequeño? Esta persona que hacía esta pregunta es de Ecuador, ¿vale? Entonces, sí. Para contestarle rápido, que sepa
que la Universidad Alfonso X el Sabio está dentro de las universidades reconocidas por la Cenecit. Por lo tanto, en el momento en el cual vayas con tu título de máster en prevención de riesgos laborales del Alfonso X, inmediatamente va a ser reconocido por la Cenecit y el Ministerio de Educación. Por ejemplo, para que veáis, y lo podéis extrapolar, Ecuador, por ejemplo, que tiene un sistema de control fortísimo de las universidades, muy fuerte, y me parece muy bien, me parece fenomenal. El Alfonso X el Sabio, además fuimos de las que tuvimos menos trámites para entrar en la Cenecit porque ya se nos conocía. Bueno, pues mira, a veces es una ventaja, menos papeleo, menos burocracia. Entonces, bueno, está todo oficial. Claro que sí. Vale. Chema, mira, Silvana Yepes pregunta, ¿el coste incluye gastos administrativos generales incluso para la finalización, para obtener la graduación? Están preguntando, ¿este es el coste total o hay costes adicionales? El único coste adicional que luego hay, o sea, no hay un coste por inicio del procedimiento, no hay un coste por enviar la documentación, no hay un coste por acabado. El único coste que hay, porque nos lo cobra a nosotros el Ministerio de Educación, no es que lo cobre la UACS, es que lo cobra el Ministerio de Educación, es la emisión del título de máster, ¿vale? Que son unos 200 euros más o menos. Pero es que eso no es que lo cobremos nosotros porque queramos, sino porque es que es lo que nos cobran. Ya es regulación. Pero no hay nada más. Perfecto. Bien, como dice Chema, no tenemos un costo administrativo para aplicar al programa, ¿cierto? Desde EDEX les vamos a dar todo el acompañamiento. Quiero que todos sepan que hablar con EDEX es igual a hablar con la UACS, ¿sí? Eso, o sea, realmente es a través de nosotros que hacemos todo el proceso, somos los únicos delegados que tiene la UACS en Latinoamérica. Trabajamos muy chévere en equipo, siempre preocupados por el bienestar de ustedes, estudiantes y aspirantes. Y es importante que sepan lo siguiente, si bien hay unas becas que la UACS ha asignado a los estudiantes latinoamericanos, no podemos pensar esto como si fuera algo ilimitado. Porque obviamente hay, como decía Chema, hay una cantidad de estudiantes por cada ciclo formativo, ¿cierto? Porque pues si no, entonces no va a haber la misma calidad de la formación y estas becas también tienen un número limitado. Por eso, la invitación para todos ustedes es que nos dejen sus datos en el chat para que reciban una llamada, tengan una charla, si quieren podemos programar una asesoría en donde también Chema esté involucrado, les pueda resolver todas las inquietudes, porque la idea es que quien realmente esté interesado en tomar este programa, hombre, pues que no se quede por fuera y tenga la beca, ¿cierto? Pero recuerden, hay unos números limitados. Recordemos, por favor, cuál es la fecha de inicio de la maestría. Será entre el 14, 15 y 16 de octubre. Eso es. Ok, estamos hablando apenas de mitad de octubre. Igualmente hay un número de plazas. ¿Perdona? Ajá, que son los cupos disponibles. El número de plazas son los cupos disponibles. Y pues es importante que sepan que no está desierto en este momento. Ya tenemos estudiantes que han aplicado y obviamente cada día vamos teniendo más. Entonces, esta es una oportunidad que hay que aprovechar. Ustedes pueden elegir las metodologías de pago, pueden ir adelantando, abonando, como quieran organizarlo. Realmente la idea es que tengan una asesoría personalizada, que puedan conocer más a fondo de este programa y que puedan tener todas las soluciones a sus inquietudes y el acompañamiento permanente. Quiero que sepan que nosotros como EDEX seleccionamos muy bien cuáles son las instituciones con las que trabajamos. Nos comprometemos con instituciones como la UACS porque le dan un acompañamiento a nuestros estudiantes, los cuidan, saben que esto es un proyecto de vida, no es solamente hacer una inversión. Y por eso la preocupación, porque los contenidos académicos, el personal, el cuerpo docente como Jesús María, sean de la mejor calidad para que, como se den cuenta, no se corche con una sola pregunta. Es que ha sido una cosa maravillosa, de verdad, Jesús, que nos ha aportado muchísimo. Sí. Jesús, quiero hacerte las dos últimas
preguntas. Yo os voy Corina, te voy a interrumpir y os voy a pedir disculpas. Es que tengo una videoconferencia con Argentina. Entonces, os pido disculpas. Os tengo que dejar, ¿vale? Porque no me gusta hacer esperar a nadie. Entonces, 1.000.000 de gracias, Jesús, por tu colaboración, por tu ayuda, por cómo has colaborado en el programa, por tu disponibilidad siempre. Corina, pues nada, ¿qué quieres que te diga? Que ya sabes que es un placer siempre y que trabajo muy bien contigo. Y a todos los que habéis asistido, de verdad, muchísimas gracias. Siento despedirme de esta forma tan rápida, pero no quiero hacer esperar a nadie. Y que tenéis a Corina, que es nuestros ojos, nuestras manos. Así que nada, os dejo en las manos de ella y de Jesús. Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, Jesús, igual estamos ya también por finalizar. Digamos que a mí me parece muy importante si me permites un segundo, Corina, que quisiera añadir una pequeña cosa cuando hablasteis, Chema y tú, de networking, que es importante con los alumnos, más en un campo en el que se está iniciando un despliegue, en este caso en Iberoamérica, porque al final lo que dije antes, quienes entran al principio crecen con el sector y se conocen entre ellos. Entonces, al final, el sector es grande, pero es verdad que los que están posicionados desde antes se conocen entre ellos y esas redes de networking profesional son fuertes y en España han funcionado muy bien, de manera que es un valor nada desdeñable. Y otra cosa sobre lo que apuntó Chema acerca de la disponibilidad de los profesores. Volviendo a lo que dije sobre que lo que son las clases, queremos los profesores que no sea una mera lectura de los apuntes de los PDFs, porque para eso no harían falta profesores, bastaría con que el alumno leyera el PDF y punto. No, las clases vamos a intentar que sean, ya digo, eminentemente prácticas, evidentemente con una base sobre la teoría, pero comentar los casos prácticos reales que nos hemos ido encontrando los profesores en nuestra vida profesional. Y eso también incluye a que los alumnos, para hacer más participativas las clases y también efectivamente más llevaderas, que no evidentemente solo un profesor hablando, un poco lo que hemos tenido aquí en este webinar, que haya un cruce de preguntas y respuestas, es decir, algún alumno puede plantear alguna situación real que tenga en esos momentos planteada en su trabajo, si tiene coincidencia en el ámbito de aplicación, o que tuviera en el pasado también contar su experiencia. O sea, en ese sentido, queremos intentar que sea lo más dinámico posible para que, ya digo, resulte lo más útil y provechoso posible. Que los alumnos no digan, ya toca ahora dentro de una hora la clase, vaya rollo, a ver si puedo estar haciendo otra cosa con el micrófono y la cámara desconectados. No, que realmente sea algo que merezca la pena y que diga, bueno, pues a ver qué me cuentan hoy, que la semana pasada o hace 15 días estuvo realmente entretenido, siento que aproveché el tiempo y que no hubiera bastado con una mera lectura de los apuntes, sino que la clase en sí, la webinar, fue muy provechosa, fue entretenida y ya digo, de utilidad lo más práctica posible. Y eso es lo que, espero que lo consigamos, pero desde luego ese es nuestro objetivo. Claro, perfecto, me encanta. Bien, quiero hacerte, hay una pregunta acerca de algunas otras maestrías, y enseguida te lo voy a contestar. A Gelson se la voy a contestar. Jesús, pero antes de finalizar, quiero que nos cuentes cuál es como el campo de acción del egresado. ¿Dónde puede conseguir trabajo? ¿Dónde hay alta demanda? Porque eso es algo que realmente importa para los estudiantes. Sí, vamos a ver. Los sectores de aplicación son todos los sectores. Es decir, estamos hablando del sector de la construcción, estamos hablando del sector de la minería, industrial, transporte y logística, energético, jurídico, laboral, sindical, asegurador, de mutualidades, también de prevención, funcionarial y administrativo. Es decir, todos esos sectores y también el sector marítimo y el pesquero, por ejemplo, todos esos sectores precisan profesionales formados en prevención de riesgos, evidentemente para diferentes puestos, ¿vale? Pero podemos tener, ya digo, desde personal
en la administración que funcionen como inspectores de trabajo, subinspectores de trabajo o agentes sociales. Podemos tener personal en mutuas aseguradoras o de prevención que hagan labores de asesoramiento a las empresas sobre empresas que todavía precisamente no tengan recursos propios, que requieran a su mutualidad para que les asesore en la implementación de todas las medidas de prevención. Tenemos también el trabajo en obra civil directa o de edificación, los coordinadores de seguridad y salud en las obras, el personal, los coordinadores de seguridad y salud a nivel de redacción de proyectos de construcción, proyectos constructivos. En el ámbito jurídico, abogados especialistas en tema laboralista. Hay una rama dentro del derecho laboral que es la prevención, con todas estas cuestiones, ya digo, de medidas de seguridad, de prevención, de ergonomía, de higiene, etcétera, etcétera. En la industria también, en una cadena de montaje, hay que diseñar la cadena de montaje no solo desde el punto de vista de la producción en sí, de las piezas que se fabriquen en esa instalación, en esa fábrica, sino también que los puestos de trabajo cumplan las condiciones de todo tipo, de ventilación, de luminosidad, de ergonomía. La ergonomía nos puede parecer, ya digo, la opinión de aficionado es, bueno, pues sí, la ergonomía está bien, es importante, pero bueno, pues estar cómodos. No, es mucho más importante. Os puedo decir, por ejemplo, que en el ámbito de la construcción, en obra civil en España, la primera causa, hasta ahora con el COVID, evidentemente, pero la primera causa de baja laboral, no accidente grave, sino de baja laboral, simplemente, sí, son precisamente los sobreesfuerzos. Es decir, básicamente las lumbalgias y los tirones musculares. Bien por estar en mala posición de trabajo o bien por querer hacer sobreesfuerzos inadecuados. Lo típico de querer levantar una carretilla con más ladrillos de los que realmente debiéramos llevar en esa carretilla o para levantar un bulto. Entonces, algo tan nimio como los dolores de espalda por sobreesfuerzo, en obra civil y de edificación, es la mayor causa de baja laboral. Es decir, las horas hombre y los euros horas hombre que esas estúpidas lumbalgias cuestan a las empresas, al erario público, al sistema sanitario, etcétera, etcétera, son importantes. Y estamos hablando en este caso, ya digo, en obras. Si hablamos de ergonomía, de estar sentados en puestos mal diseñados en oficinas, tendríamos también toda una larga patología. Porque mirad que hay causas de accidente posibles en una obra. Que alguien se caiga, que alguien tropiece, que nos caiga algo encima, que nos electrocutemos, que nos atropelle un vehículo, que cualquier cosa. Y a pesar de todos esos enormes riesgos, el accidente más frecuente o la causa de baja más frecuente es el simple y humilde sobreesfuerzo. Por lo tanto, ya digo que el ámbito es muy amplio, ya digo, para trabajos, empresas en oficinas, en comercio, en transporte, en logística, en construcción, en minería, en todo. En todo. ¿En todo? En todo, ciertamente en todo. Y ya digo, podemos trabajar en este sector o en este subsector transversal a todos los demás sectores, desde titulados técnicos e ingenieros, como es mi caso, hasta profesionales del derecho. O sea, cabe prácticamente cualquier tipo de titulado principal que tenga a su vez una formación añadida en prevención de riesgos, le dan visibilidad en la empresa, le abre un campo, un departamento. También la evolución natural que se ha ido siguiendo en España y en Europa es que los departamentos de prevención acaben integrándose o absorbidos o absorbiendo a los departamentos de calidad y de medio ambiente. Al final se genera una gestión integrada de esos sistemas. Entonces también es una forma de entrar en esos departamentos de calidad y de medio ambiente que son campos también con amplio futuro por delante, en sociedades mucho más avanzadas, Japón, Alemania, Suecia, los países nórdicos. Estos departamentos están plenamente consolidados y en otros países como España o los países iberoamericanos están más en una fase inicial y hay, por lo tanto, un campo de desarrollo muy amplio. No es un sector ni mucho todavía maduro y, bueno, pues ya digo, es la forma de crecer si estamos en un sector que está creciendo.
Excelente, gracias Jesús. Bueno, voy a ¿Cómo? aprovechar para leerles, contarles algunas de las otras maestrías oficiales online que tiene la UACS, que ha sido pregunta de algunas personas que han asistido. Tenemos la maestría oficial en Ingeniería de Desarrollo de Dispositivos Móviles, Ingeniería de Seguridad de la Información y las Comunicaciones, Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras, Urgencias y emergencias para profesionales de enfermería, BIM, que son gestión de infraestructuras, tenemos que es una maestría propia, prevención de riesgos laborales, que es la que hemos estado hablando, sistemas integrados de gestión administrativa, tecnologías educativas y competencias digitales y el máster oficial en psicopedagogía. Entonces, bueno, quiero volver a invitarlos ya para finalizar, que dejen todos sus daticos para que reciban una asesoría personalizada. Jesús, de verdad, te quiero dar las gracias por tu compañía, por ¿Cómo todas no, tus Corina? respuestas. Qué rico, de verdad, haber pasado, bueno, mi mediodía acá y bueno, tu tarde ya que son, ¿qué horas son? Las 7:10. Aquí son las 7:15 de la tarde. Las Ok, 19, ya, las entonces 19. ya es hora de ir descansando. De verdad te lo agradezco muchísimo, Jesús, porque sé que tienes una agenda súper Nada, apretada bueno, no, y de no pasa verdad que nada. te Ha lo sido Chema agradezco. quien la tenía más apretada todavía hoy, o sea que no ha habido problema, ha sido entretenido. Vale, Muchas gracias, muchísimas Corina, gracias y a por... todos los que asistieron. Ocean Elements.